Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ana, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Y hoy estoy en este fondo que ya habrán visto en otros videos. Esto es Ronda, lo que se ve acá atrás, Ronda, España. Y bueno, para cuando ustedes vean este video, yo ya voy a estar en donde vivo, pero bueno, me pareció tan lindo el fondo que dije, le voy a sacar provecho, así que voy a reseñar otro de los libros que leí. Justo lo terminé antes de llegar a Ronda y dije, lo voy a reseñar. Algo, dato no menor, yo pensé que era un libro, la historia de cómo elegí la vida de este chico, de Tobias Wolff, es muy interesante, porque fui a la biblioteca, yo soy de ir a la biblioteca y alquilar libros según lo que, o si voy pasando, digo, bueno, a ver, me interesa esto, más o menos en qué trata, y así fue como lo encontré. Vi en Goodreads que tenía una buena reputación, digamos, y dije, bueno, lo voy a leer. Pero yo no sabía que era mega conocido y hasta que tenía una película que se hizo en 1993 con Leonardo DiCaprio y De Niro, o sea, como que es alta película. Y DiCaprio era re pibito, o sea, yo pensé que venía con una tendencia y no. Bueno, lo elegí básicamente porque era una biografía sobre una infancia, era autobiografía porque es la vida del autor. Y dije, che, qué interesante, me encanta leer biografías de escritores y más si retratan infancias. Así que, bueno, claramente no vi la película, así que voy a hablar solo del libro. Bueno, puede pasar. Hay bastante viento, así que espero que se escuche. Pero bueno, igual quería estar acá porque me parece re linda la montaña, así que me voy a quedar grabando el video acá, cueste lo que cueste. Bueno, el libro me atrapó muchísimo y más sabiendo que todo lo que pasaba eran escenas reales de lo que había vivido el autor, entonces me parece una locura. El nivel de violencia que retrata ese libro es enorme y también me interesa mucho el retrato de él mismo, porque él en ningún momento es como, a ver, ¿cómo decirlo? Es una historia horrible y no lo hace en ningún momento como que se muestra él desde el lado de querer dar lástima o algo así. Es como que el chabón se retrata de una forma, primero retrata de su entorno que era un quilombo y después retrata cómo era él, las cosas que hacía, viste, re quilombero, era un pibe re bardero, que se metía en líos todo el tiempo, hacía comentarios feos, era agresivo, se portaba mal, tenía ahí como una violencia contenida, tenía unas ganas de disparar todo el tiempo, o sea, te retrata toda esa parte, pero te retrata también todo lo que pasaba a su alrededor y es como que terminás entendiendo, y claro, si al pibe le está pasando todo esto, ¿cómo esperaban que saliera? O sea, hay cosas hay algo que yo no entendí. O sea, entiendo que entendí mal, porque después me quedé como, busqué esa parte nuevamente porque no la retomaba en el resto del libro, pero hay una parte en la que habla sobre su madre. Él era un chico que vivía con su madre. Tenía a su papá, pero su papá estaba lejos, vivía en otro lugar, estaba con una millonaria y estaba con su otro hijo, que al principio del libro te los retrata como eran dos garcas, o sea, siempre era un padre que hizo un padre súper ausente, o sea, eran garcas, pero bueno, después como que tuvieron un buen gesto, bueno, no importa, pero bueno, tampoco un buen gesto, no, era el hermano y el hijo, pero bueno, al margen. Algo que no entendí es que en un momento está hablando de la infancia de la madre y dice algo como, no sé, que el abuelo, o sea, el papá de la mamá, bueno, él se llama Tobías, ¿no? Toby, le decían Toby, que después cambia su nombre a Jack, pero bueno, después medio que, bueno, no voy a hablar del final, le decían Toby. Y el abuelo de Toby, o sea, el papá de la mamá, era una basura con la madre. Me acuerdo una escena que decía, a veces volvía al trabajo y le pegaba a mi mamá solo por el hecho de que quizás durante su ausencia ella se había portado mal. O sea, por ahí la piba ni siquiera hacía nada y la ligaba igual. Y era súper agresivo,
la hacía fumar desde chiquita para que no comiera tanto, o sea, un horror lo que vivió la madre. Entonces también la madre creció con un padre súper violento. Lo que yo no había entendido era que en una parte dice algo así como el abuelo, mi papá. Y era como, yo en un momento dije, ¿qué? O sea, su abuelo era su papá, como que flasheé mil. Y entiendo que no. Entiendo que no porque después aparece o sea, de alguna forma conocemos al padre y no era un tipo tan grande, o sea, cronológicamente todo daba, pero bueno, no sé, como que en una parte yo leí gran parte del libro como bastante, yo leí como bastante parte del libro un tanto confundida con eso, como que no entendía de qué iba. Si el abuelo, si aparte todo congeniaba con lo que yo estaba entendiendo, ¿no? Porque decía, y claro, lo odia porque el abuelo era su papá, o sea, la agarró a la hija y la hizo tener un hijo, o sea, yo flasheé un montón, pero bueno, no fue así. El tema es que, bueno, esa parte de la redacción, igual, ojo, por ahí sea un tema de la traducción, o sea, gramaticalmente me parece que lo que yo entendí es lo que dice, porque por cómo estaba puesta la puntuación, decía, eso era lo que daba a entender, pero puede ser un tema de la traducción. Independientemente de eso, el abuelo y el papá eran personas distintas. Cuestión que cuenta toda la violencia con la que creció la madre por parte de su padre, y es como que después ves el perfil de hombre con el que sale la madre y decís, claro, eran todo ese tipo de personas, ¿no? Como chabones que solo buscaban determinada cosa en una mujer. Si te está gustando este video, te invito a suscribirte y activar la campanita para seguir viendo más reseñas y contenido literario. Bien, siempre lo mismo que digo generalmente en los videos, todo el tema de las construcciones sociales y lo que había que ser, como hay como charlas de mujeres, así como hay charlas de mujeres en las que están las que se están casando y qué sé yo, y la madre de él que no se estaba casando y era como, che, no te vas a casar. Y ella no tenía muchas intenciones de eso, aunque sí por el tema social y porque sentía que le tenía que dar una familia al hijo y había toda una cosa así. Y en eso, en todo ese debate de darle un padre a mi hijo y no sé qué, aparece Dwight, que es un mecánico que era como el candidato entre 1,5 millones de comillas perfecto, y la madre empieza como a avanzar con esa relación y no le convencía ni a ella ni a él, el hijo. O sea, ella le decía al hijo, che, ¿te llevas bien con Dwight? Sí, se cae, no. ¿Te llevas bien con Dwight? Sí, decía él, pero él no decía realmente que el chabón era terrible con él. A todo esto, Toby tenía sus amigos que eran también, hacían un montón de lío, igual que él, se portaban todos para la mierda, no sé, le tiraban huevos a los autos, uno estaba ahí como que era nazi, y bueno, todo muy agresivo, muy violento por donde se lo mire. Y bueno, cuestión que el pibe se va a vivir con Dwight y con la familia de Dwight, y bueno, ahí se pudre todo. Dwight era un asco de persona, un asco de ser humano, era un ser asquerosamente violento, pero violento nivel Dios. Todas las situaciones horribles por las que le hace pasar al pibe, es terrible todo lo que pasa. Todo lo que pasa en esa casa es terrible. Y después cuando la madre también se instala ahí, era todo horror. O sea, el chabón era el macho alfa de la familia, tenía todo controlado, se la pasaba tomando. A todo esto hay muchísimo alcohol, lo llevaba en auto, se recontra emborrachaba y después seguía en la ruta súper borracho, manejando tipo las curvas, todo como pisteando zarpado, poniendo a todos en riesgo, todos cagados en las patas. O sea, el nivel de violencia que hay en esa familia es enorme, y te genera mucha cosa. El personaje es como que está todo el tiempo, encima hace cosas que él de a poco se quería ir alejando, quería ir como investigando cómo sería irse, alejarse de esa casa, cómo me puedo ir, cómo me puedo escapar. Empieza a buscar alternativas, le salen, no le salen, después se caen.
Una noche se va, después cuando se entera el no padre que se había ido durante la noche afuera, eh, nada, lo recagó a palos, todo, o sea, y era como que el pibe estaba constantemente también haciendo maldades, portándose mal, y nada, como que lo entendés, viste, todo lo que mamaba era violencia por todos lados. La madre tampoco tenía como los mejores modos, la madre hacía lo que podía, el flaco era un agresivo, encima la tenía amenazada la madre, onda, vos te llegas a ir y prepárate. Estaba todo súper turbio y bueno, más llegando al segundo tercio del libro, digamos, te empieza a contar, o sea, la voz narradora empieza a decir, no sé, ahora que tengo hijos o ahora que como que te va dando indicios de cómo es su vida ahora y que bueno, que ahora es un padre, que es presente, que está todo bien, no sé qué. Entonces como que te deja por momentos que está todo súper turbio, te deja entrever que hay como no sé si un final feliz, hay como, bueno, pudo salir, hoy está bien y formó su familia y es otro tipo de persona, pero nada, es súper crudo y el final, el final estuvo bien, el final está, me parece que, bueno, a ver, igual es su historia, así que sí, o sea, como que no sé qué tan fiel a la realidad es, pero es como que sí, todo se ve súper verosímil, hay como una coherencia, no es que deliró con algo, o sea, todo es consecuente. Me gustó mucho el libro, la historia es súper pesada, pero bueno, a mí me gustan las biografías, sobre todo lo relacionado con infancia. También te pone como a reflexionar sobre el comportamiento de los y las menores, ¿no? Porque qué sé yo, en el colegio los pibes o las pibas que peor se portaban y andás a ver lo que estaba pasando en la casa, ¿viste? Como que siempre hay un trasfondo y no lo digo ni en pedo para justificar nada, pero hay una realidad que el entorno pesa muchísimo y a este pibe le pesaba un montón. No tenía nadie que lo quisiera, básicamente, o sea, no tenía a nadie en quien confiar. Estaba bastante solo, la madre, nada, lo quería todo, pero se mandaba unas cuantas y, y ella, no sé, en algún momento, ella en algún lugar de su cabeza se estaba convenciendo con que eso era lo mejor para la familia y la estaba repifiando. Y era como, flaca, ¿no te das cuenta las escenas en las que estás exponiendo a tu hijo? Porque ella veía como el padre, bueno, no es el padre, ella veía como el chabón actuaba con el hijo y obviamente tenía miedo y no intervenía, pero sí cuando el hijo le decía, me quiero ir, estaba pensando en hacer esto o esto, como que ella lo acompañaba, pero bueno, me parece que es un libro que está buenísimo. De la película no voy a hablar porque no la vi, pero bueno, me causó mucha risa que empecé como a googlear un poco sobre el libro, a ver si efectivamente era una biografía y qué sé yo, y me dio mucha risa como ver que era una recontra película súper conocida y yo no tenía la más mínima idea. Así que bueno, espero que les haya gustado, no sé si lo leyeron o no, si vieron la película tiene el mismo nombre que el libro, así que bueno, la encuentran muy fácil, es del año 93 y está un pequeño Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que creo que hace de Dwight. Así que bueno, me gustaría saber su opinión, si les gusta este tipo de contenido. Y bueno, los y las espero en un próximo video, probablemente ya no con este hermosísimo fondo, pero bueno, será con otro. Bueno, gracias por estar del otro lado. Adiós.